Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Ilumina mi mente y mi corazón. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Estamos reflexionando sobre la oración. Hablemos de católico a católico, de laico a laico. En la última ocasión les decía yo que es necesario conocer mejor de las Sagradas Escrituras y de nuestra iglesia. Dos razones les doy yo. Una, para vivir más en paz, más en felicidad, más en plenitud en esta vida. Y dos, para alcanzar la salvación. Es necesario conocer mejor de las Sagradas Escrituras y de nuestra iglesia. En esta ocasión, uno de los motivos por los cuales les quiero compartir estos videos también es porque, más que imponerles una forma de pensar y una forma de vivir, es que así como yo he logrado ser feliz conociendo más de Dios, también quiero que también ustedes entren en esa paz y en esa felicidad que tengo yo. No me interesa imponerles nada. Dios les dio libertad y yo no se las voy a quitar. Muchas de las personas, esa libertad que Dios nos da, la usan más que para conocer de Dios, es para rechazarlo. Y hay consecuencias. Fíjense que en la mayoría de las personas que se encuentran alejadas de Dios, que no asisten a ninguna iglesia, viven más mal. En una ocasión hablaba con un joven y le decía yo, te aseguro así, que como yo he logrado vivir sin alcohol y sin drogas, tú también puedes. No porque yo he sido bueno, sino porque Dios ha sido bueno conmigo y me ha mantenido alejado de esas cosas. Una de las esclavitudes más grandes en estos tiempos puede ser el alcohol, las drogas, la pornografía y también el materialismo. Mucha gente se esclaviza a causa del materialismo, a causa del tener, el consumir. Yo le decía a ese joven, lo que todo hombre necesita para ser feliz, para vivir en paz, es a Dios en su corazón. Cuanto más nos llenamos de Dios dentro de nuestro corazón, hay menos espacio para la basura y para poder vivir más felices. Estamos meditando sobre la oración. En esta ocasión, una de las cosas que quiero decirles, en primer lugar, es de que el hombre fue creado para estar unido a Dios y para hablar con Él. Es lo que nos dice la doctrina de la Iglesia y las Sagradas Escrituras. Que el hombre fue creado para estar unido a Dios y hablar con Él. Una unión vital, una unión necesaria, como el respirar. Si no respiras, te mueres. Así es, esa necesidad vital de que la criatura hable con su Creador, esté unido a Él. No podemos alejarnos de Dios, aunque muchos usan esa libertad para rechazarlo, ¿verdad? Hay diferentes formas de orar, pero yo les quiero compartir dos que quiero que tengamos en cuenta. Uno, la oración vocal. Nosotros católicos usamos mucho la oración vocal. Precisamente en el rosario somos muy devotos de nuestra Madre María y a través del rosario nos comunicamos en esa oración con Dios, con su Hijo Jesucristo, a través de nuestra Madre María. Pero hay que tener algo en cuenta sobre la oración vocal. En la oración vocal hablamos con nuestra boca, con nuestros labios. Hay que meditar con nuestra mente y amar con el corazón. Acoger con el corazón en la oración vocal. Que cuando nosotros
hablamos, ya sea en el rosario o cualquier tipo de oración, que no sea solamente repetir y repetir y repetir por costumbre, sino hay que meditar. Y lo que meditamos, hacerlo vida. Como por ejemplo en el rosario, cuando comienza el rosario, comienza uno y dice, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y comenzamos con el acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado. Hay que meditarlo y hacerlo vida. También la oración de contemplación, de meditación. Cuando pienso en la oración de contemplación, de meditación, pienso en la adoración al Santísimo. Podemos hacerlo en cualquier otro lugar. El contemplar en tu casa la cruz, a Jesucristo crucificado, pensar en su pasión, muerte y resurrección, pensar en ese amor tan profundo que Dios nos tiene al haber dado la vida por nosotros, mirar a Jesucristo en la cruz. Podemos contemplar a través de una imagen, de diferentes formas. Pero mi pensamiento se va más a la adoración a Jesús, ya sea dentro del sagrario, en un templo. Hay que tener en cuenta que nuestros templos católicos no están vacíos, que nuestro Señor Jesucristo está dentro de la Eucaristía, dentro del sagrario, y que también cuando Jesús está presente en las horas santas, en la adoración, está Jesús presente en el altar, en esos momentos de contemplación, que muchas de las veces pueden quedar sobrando las palabras, que entramos en esa contemplación y entramos en ese momento donde incluso la persona puede entrar en un éxtasis, donde la alma y todo su ser de la persona se olvida de este mundo, pierde la noción del tiempo. Y hay momentos donde sabemos que algunos santos hasta volaban, se elevaban, como San José de Cupertino o como Santa Teresa de Ávila. Que Santa Teresa de Ávila, que en un momento cuando estaban entrando en esa profunda meditación, meditando sobre Dios, sintió que se estaba elevando. Y como no quería elevarse, como para no hacer escándalo, se agarró del reclinatorio donde estaba hincada, y se elevó junto con el reclinatorio. Ese momento de contemplación donde podremos entrar en éxtasis, donde pareciera que se detiene el tiempo. Esas formas de oración. Cuando me tocó estar de misionero, hacer este tiempo de la vida misionera, yo no conocía a la comunidad de los misioneros servidores de la palabra. Y cuando llegué a la comunidad, me di cuenta que tenían 5 pilares. Y precisamente uno de los pilares principales con los cuales instruyen y enseñan a cada misionero es la oración. De forma que cuando el misionero o la misionera va a salir de la formación para ya mandarlo a una misión, ya tiene que ser una persona orante, un hombre orante, una mujer orante, que constantemente habla con Dios. Desde antiguo también se meditaba a través de los salmos para hacer oración. Y dentro de los salmos, desde antes de Jesucristo, el rey David, los profetas, ellos meditaban los salmos, porque dentro de los salmos están los himnos de alabanza, de cantos a Dios, himnos y salmos de dar gracias a Dios, salmos de meditación, salmos de confianza en Dios, salmos de súplica. Y podemos usar los salmos también para hacer oración, en cualquier lugar donde nos encontremos. Precisamente, si nosotros queremos hacer una oración espontánea, podemos tomar de referencia los salmos, tomando en cuenta que podemos alabar a Dios en la oración.
darle gracias, pedirle súplicas. También una oración de confianza en Dios. Y algo que también me viene a la mente en este momento es, ahorita les estaba contando sobre Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila compartía 4 grados de oración, que ustedes los pueden profundizar más. Pero el primer grado de oración que nos comparte Santa Teresa de Ávila es la imagen, el primer grado es la imagen de un pozo y un huerto. Dentro del pozo encontramos el agua y para regar el huerto había que sacar el agua del pozo con un poco de sacrificio. El agua está muy profunda, teníamos que meter una soga, una cubeta y jalarlo y sacarlo, ¿verdad? Y después caminar hasta el huerto para poder regarlo. El huerto es nuestra alma y el agua es la oración. En el primer grado se dificulta hacer oración porque no tenemos el hábito de hacer oración y muchas cosas nos pueden distraer. Puede haber mucho sacrificio para empezar a hacer oración en nuestra vida, para hablar con Dios, para entablar ese diálogo. Muchas cosas nos pueden distraer cuando hace una oración. Por eso en este primer grado, antes de brincar al segundo grado, Santa Teresa Ávila nos dice que hay que perseverar. Porque después, en este segundo grado, ya es un poco menos de sacrificio para llegar a hacer oración. Porque se va haciendo más simple en el aspecto de que se va haciendo una forma de vivir, una forma de hablar con Dios. En este segundo grado, ya no necesitamos una cubeta y una soga para sacar el agua del pozo. Ahora, digamos que ya hay una bomba eléctrica o hidráulica, donde ya el agua puede irse más directamente al huerto, donde puede ya ir más directamente a nuestra alma. Ahora ya tenemos que, claro, un poquito todavía más de sacrificio, mover el agua para allá y para acá, y mover la tubería, mover mangueras o de esta forma, ¿verdad? Ese es el segundo grado. El tercer grado es que ahora ya no necesitamos ni un pozo, ni una cubeta, ni una soga, ni una bomba, ni pipas, ni mangueras. Ahora el tercer grado es que ya el agua entra directamente al huerto como por un río. Ahora ya nomás tenemos que mover el agua poquito, pero ya el huerto se está regando casi solo. Nosotros tenemos que hacer menos sacrificio porque ahora esa forma de orar en nuestra vida ya es más cotidiana. Ya es un estado de vida el hablar con Dios directamente. Y el cuarto grado, ya incluso la persona no hace sacrificio, porque ahora es Dios quien riega el huerto, quien riega nuestra alma con agua que cae del cielo. Ahora ya no hay un pozo, ya no hay una cubeta con una soga, ya no hay una bomba, ya no hay un río. Ahora ya el agua cae del cielo, dirían a cántaros. Y el huerto se riega solo. Porque ya hay esa comunicación en todo momento de un estado de vida, de hablar con Dios, hablar vocalmente y también contemplar. Ya no se dificulta hablar con Dios, porque ya no, en nuestra vida ya estamos haciendo totalmente ese espacio y es nuestra prioridad hablar con Dios. En algún momento escuchaba yo sobre la oración del corazón. Y a mi mente rápidamente vino esa oración del corazón y dije, claro, tiene que ser el Padre Nuestro la oración del corazón. Pero para entenderlo mejor, meditemos una cita de la oración del corazón. Lucas capítulo 18, versículo 13. Pero el cobrador de impuestos se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando me empezaron a meditar estas citas de las Sagradas Escrituras, entendí por qué el Padre Nuestro no es la oración del corazón. Porque, claro que es la oración del corazón, pero lo que la hace la oración del corazón es que salga esa oración del corazón, porque podríamos estar cotidianamente rezando, hablando el Padre Nuestro, pero no hacerlo como cuando sale del corazón. Una persona recientemente decía, no había yo rezado antes como esta vez con devoción. En ese momento, sus palabras que estaba meditando, que estaba rezando, estaban saliendo del corazón. Y miren esta cita que dice, Jesús nos está presentando que había un hombre fariseo y otro cobrador de impuestos. Uno que decía, Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Y otro que dice, no soy digno de estar en tu presencia. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Esa es la oración del corazón. Toda oración que sale de lo más profundo y que se la pedimos a Dios. Hablamos con Dios. Esa oración del corazón. Miremos otra cita. Lucas capítulo 18, versículo 38. Y él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este momento está hablando del ciego de Jericó. Estaba el ciego de Jericó en la calle cuando Jesús iba pasando con toda esa multitud, un escándalo, y él decía, pues, ¿qué está pasando? Alguien le dice, es Jesús de Nazaret. Cuando él escuchó estas palabras, se llenó de emoción, imagínense. Estaba pasando la oportunidad de que Jesús le ayudara. Y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y algunos dicen que le decían, hey, guarda silencio. Y él empezaba a gritar con más emoción, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Tanto que esos gritos, esa voz de súplica, esa oración que venía del corazón, llegó a Jesús. Y Jesús se detuvo a escucharlo. Vamos a meditar otra cita para entender la oración que viene del corazón. Mateo, capítulo 8, versículo 5. Mateo 8, 5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un capitán romano se le acercó para hacerle un ruego y le dijo, Señor, mi criado está en cama enfermo, paralizado y sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió, iré a sanarlo. El capitán contestó, Señor, yo no merezco que entres a mi casa, solamente da la orden y mi criado quedará sano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, este capitán romano, que a pesar de tener poder, se acerca a Jesús y le dice, yo tengo autoridad, pero yo confío más en ti. Y confío que solamente que digas esas palabras y mi criado sanará. Esa oración, cuando entabla en ese diálogo con Dios, esa oración confiada en Dios, tiene esa fe tan grande que Jesús se sorprende. Imagínense que Dios se sorprenda cuando nosotros estamos haciendo oración y que nos diga, como dice en el versículo 10, Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que estaban a su alrededor, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Esta oración viene del corazón. Esta oración es una oración confiada. Anoche estaba yo
mirando sobre, en la misa el sábado, fui ayer a misa, hoy es domingo, y ya mero entramos en la cuaresma, el miércoles que viene, y meditaba sobre esas palabras que nosotros decimos en la misa, que dice, antes de tomar el cuerpo de Cristo, antes de la Eucaristía, que dice, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. En ese momento cuando dice, yo no soy digno de que tomar tu cuerpo y tu sangre, pero solamente una palabra bastará para sanarme. Esa oración que viene desde el corazón. Ya estamos por comenzar la cuaresma. Y precisamente hablando de la oración, dentro de la cuaresma debemos de hacer más oración, intensificar nuestra oración. Estamos a 23 horas, domingo 23 de febrero del 2020 y el miércoles que viene ya es miércoles de ceniza. Hay que hacer propósitos para hacer más oración. Si no haces oración al levantarte, haz el propósito. Pon tu celular que te recuerde de hacer oración, de darle gracias a Dios, de meditar las Sagradas Escrituras, de rezar el rosario diario y en especial de reconciliarnos con Dios. Que en esta cuaresma sea ese encuentro con Dios a través de la oración. Que no sea una cuaresma más, sino que sea un nuevo comenzar hacia Dios y que cuando salga la cuaresma y que cuando salga la Pascua nosotros seamos personas nuevas. Los invito a que en esta cuaresma hagamos más oración. También los invito a que no sea solamente yo el que está hablando en este video, en estas reflexiones, sino que también me compartan qué les llamó la atención de esta reflexión, de estas Sagradas Escrituras, qué no sabían, qué sí sabían, cuáles son sus preguntas. Háganlos. También los invito para que también podamos tener esa conversación y ese diálogo, que se inscriban a este canal de evangelización, donde hablamos de laico a laico, de católico a católico. Que Dios los bendiga y que tengan un excelente día. Saludos a todos.